Hoy hablamos con Ernesto Buñuel, fundador de Synergic, una startup que sigue activa tras 4 años y siguen creciendo. Hoy vamos a conocer su historia. ¿Qué tal, Ernesto? Muy bien, muchas gracias por invitarme, un placer estar aquí. Gracias a ti. Yo la verdad es que he tenido la suerte de conocer la historia de Synergy desde los inicios, así que bueno, esto va a ser una historia más para la audiencia, para que aprendan un poco cómo se puede crear una startup que vaya avanzando con el tiempo y que vaya marcando esos checks que todos necesitamos. Para empezar un poco a entender cómo funciona Synergy, me gustaría que nos expliques qué problema resuelve y a qué tipo de cliente, para que Vale, entendamos un poco de qué va. claro. Mira, nosotros somos una EdTech, una startup en el sector de la educación. Nosotros pensamos que el sistema educativo en las aulas está bastante roto. Creo que es algo que esto mucha gente puede entender. Y sobre todo, el problema viene de que en la mayoría de clases a todos los alumnos se les enseña de la misma manera, ¿no? Igual que si tú vas al médico, no te va a dar la misma pastilla a todos los pacientes, en la educación sí que hacemos eso, en el fondo, ¿no? Entonces, hay una serie de metodologías que se han trabajado desde los 80 y que sabemos que funcionan, que son metodologías de aprendizaje que se están llevando a las aulas, ¿no? Y de hecho, internacionalmente esto se ha legislado y en España lo hemos legislado con el tema de ley educativa, que es la LOMLOE. ¿Vale? Esta ley obliga a todos los docentes a hacer una cosa que se llama evaluación por competencias. Es un poco técnico, pero lo que significa es que igual que le das la misma pastilla a todos tus pacientes, no educas de la misma manera a todos tus alumnos, ¿vale? Y los profesores están haciendo esto en las aulas, esto es obligatorio, se lo exige la ley, ¿no? ¿Qué pasa? Que tú vas a una aula y esto hoy en día no está ocurriendo, tristemente, porque para No los me lo imagino. profes, no, ya te digo yo que no. Para los profes es una carga de trabajo muy grande, realmente. No les culpamos a ellos, ¿eh? Ellos tienen ya mucho encima y además añadirles todo esto es muchísimo trabajo. Entonces nosotros nos centramos en ayudar a los docentes a mejorar la educación mediante un sistema de evaluación por competencia. O sea, entendemos que al final esto es un problema que nace de entender cómo funciona un colegio, pero ¿cómo llega tu empresa a descubrir ese problema? ¿Cuál Mm. es un poco tu background? ¿Cómo llega a ese punto de entender el problema? Claro, mira, yo no soy profe, pero sí que desde el principio trabajamos con Aura González, que es asesora pedagógica nuestra. Es una señora que tiene 70 años, es increíble, sabe de todo de educación, ha sido directora de centro durante 40 años y nos ha ayudado mucho a entenderlo. Yo lo que sí que he tenido es que lo he vivido desde muy cerca, ¿no? O sea, yo de joven tenía bilateralidad cruzada, que es como un tipo de dislexia, que básicamente Vale. no entiende la diferencia entre izquierda y derecha, ¿vale? Entonces, eso lo que significaba es que cuando yo me mandaron mis primeros deberes del cole, yo escribí un Christmas, esto es de Navidad, totalmente al revés. En vez de árbol, lobe. A todas las palabras dabas la vuelta, ¿vale? Guau, increíble eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Debe ser más complejo que hacerlo de verdad. La verdad que está guay, pero claro, eso a mí me llevaba hacia el fracaso escolar directamente, ¿no? Entonces, hostia, pues mis padres se volvieron locos, yo trabajé un montón de cosas, ¿no? Estuve haciendo un montón de deberes durante las vacaciones. Y una cosa que sí que me funcionó fue que yo mis padres estaban pidiendo la Nintendo, ¿no? Esa era la época de la Nintendo. Y, mamá, yo quiero la Nintendo, yo quiero la Nintendo. Y mi madre, cuando vio los juegos que yo hacía para dislexia, pues dijo, igual se parece un poco, ¿no? Y me compró la Nintendo. Y a mí una tontería, pero con el Mario Kart, yo entendí que cuando le va a la derecha en la cruceta, el personaje se movía a la derecha. Cuando a la izquierda, se movía a la izquierda. Eso como que reconfiguró mi cerebro y yo a partir de ahí empecé a leer y a escribir bien. Entonces, a mí los videojuegos me han cambiado totalmente mi carrera académica, ¿no? Y lo que no he mencionado antes es que esta evaluación por competencias que hacemos nosotros, la hacemos a través de un videojuego, que es nuestro producto, ¿no? Entonces, Mm. yo creo que eso, cuando empezamos no era consciente del todo, pero el impacto que han tenido los videojuegos en mi carrera académica ha sido gran parte de la razón por la que estamos desarrollando lo que hacemos. Buah, me parece muy guay y además el concepto de cómo has vivido tú el problema, porque creo que eso es muy importante para crear una solución que de verdad sea efectiva. A veces los emprendedores tendemos a crear soluciones para problemas que no existen y eso al final lleva a un problema de intentar vender algo que nadie necesita. Total. Ya nos lo has adelantado un poco, dando a entender un poco que tu producto es un videojuego para coles, pero ¿cuál dirías que es tu modelo de negocio como startup y cómo definirías tu solución a nivel producto? Claro. Mira, nosotros somos un SaaS B2B, como tantos. Lo que vendemos son licencias a los centros educativos, ¿vale? Para explicarte exactamente cómo, te explico un poquito más la solución, que es básicamente, Utopía es nuestro producto, ¿vale? La empresa es Synergic, pero el producto se llama Utopía. Y Utopía lo que es un videojuego. Si conocen la audiencia Clash of Clans, SimCity, juegos de estrategia, pues funciona similar. Básicamente, cada alumno construye su ciudad dentro de un archipiélago y para construirlo necesita puntos que consigue al hacer lo que le mandan los profes. Entonces, tú como alumna, imagínate que estás dando en clase las multiplicaciones, pues el profe Mates te manda una tarea, tú la resuelves, pues esos 6 puntos y con eso mejoras tu ciudad. Y yo veo tu ciudad, cada uno como que competimos entre nosotros en clase y eso pues Vale. a ellos les motiva mucho. Pero a la vez, mientras el alumno va trabajando, nosotros estamos recogiendo un montón de información de cómo trabajan, de qué decisiones toman, de cómo interactúan con los compañeros y todo eso es lo que nos permite dar a los profes ese análisis de evaluación por competencias que les exige la ley y además que les sirve para ayudar a los alumnos donde realmente lo necesitan, ¿no? Entonces,
es un poco el foco. Nosotros esto lo vendemos, lo comercializamos como si fuera un libro de texto. Lo vendemos a centros y para nosotros como startup una de las cosas más importantes que hemos tenido es entender cómo se financia nuestro cliente. Es decir, nosotros vendemos mucho a centros públicos que tienen un presupuesto para libros y para nosotros es muy importante sacarnos ISBN, que es el código de los libros, y que los coles puedan comprar Utopía como si fuera un libro de texto. Bueno, ya se ha ido introduciendo un poco cuando hemos hablado de que al final esto es una solución para colegios y que estamos en el sector EdTech, pero en cuanto al mercado, nos gustaría hablar de qué mercado estamos operando, si nos limitamos a colegios o a otro tipo de centro educativo, y también cómo validaste que valía la pena entrar en ese mercado, porque al final todos sabemos que una startup necesita un mercado grande, en crecimiento, y donde no haya tanta competencia como para que sea imposible entrar, pero que haya la mínima como para que tengamos claro que hay un problema real que resolver ahí. Totalmente. Pues mira, con respecto al mercado, sobre todo nosotros lo bueno que tenemos es que más que vender contenido como vendería una editorial o como venden otras startups, somos más bien una plataforma en la que son los profes los que pueden crear sus propios contenidos. ¿Esto qué es lo que nos ha permitido? Crecer muy rápido en diferentes fases educativas. Nosotros empezamos en secundaria, pero hemos bajado a primaria y hemos subido a FP. Entonces realmente tenemos un mercado muy grande porque podemos atacar a cualquier fase de la educación, porque nosotros ahora estamos produciendo los contenidos para que los profes tengan una base, pero de cara a futuro es que la idea es que los profes vayan creando los propios contenidos, además ahora con IA pueden crearlos más rápidamente, ¿no? Claro. Entonces, esto nos permite ir pues a Alemania, pues entrar rápidamente, porque aunque tenga un sistema educativo diferente, son los propios profes los que van integrándose en esos contenidos, ¿no? Y para nosotros esto era muy importante. Y luego lo que te comentaba de la pública, el hecho de el 90% de los alumnos en España estudian en la escuela pública. Si tú no eres capaz de atacar esa parte del mercado, hostia, pues tienes una solución chula, pero la escalabilidad está limitada, ¿no? Entonces, entender muy bien cómo se financia y cómo podíamos llegar hasta ahí ha sido muy clave para nosotros. Qué bien. ¿Y en qué fase dirías que se encuentra ahora mismo Synergic? Bueno, o sea, primero dinos en qué año nació y Sí, entendamos que ahora mismo estamos en julio de 2025, terminando el mes, para así entender cómo puede ser la evolución de esta empresa. vale. Nosotros empezamos a emprender en febrero del 21. Lo que pasa es que hemos dado más pivots que LeBron James. O sea, en lanzadera, ¿tú te acuerdas? Me llamaban LeBron porque estábamos todo el rato pivotando, cambiamos de idea 100 veces. Pero realmente Cineric como tal se constituyó la SL en marzo, el 3 de marzo del 22, ¿vale? Es cuando realmente ya teníamos la idea más centrada, constituimos la SL y empezamos, ¿vale? Desde entonces hemos estado en 3 cursos académicos, uno que tuvimos 2 coles, que fueron super early beta testers de la hostia, luego 4 coles que ya pagaron y empezaron a utilizarnos. El curso pasado hemos estado en 16 centros educativos y ahora para el curso que viene hemos cerrado la venta número 41 y esperamos estar en torno a 50. Entonces, aún estamos en una fase muy early, quemamos mucho más dinero del que nos entra, desgraciadamente no somos rentables aún, nos financiamos mediante inversores, ¿no? Mediante ronda, pero ya empezamos a ver un camino hacia la rentabilidad. Vale, entonces dentro de esa fase early, bueno, pues ya habéis tenido un par de rondas de financiación, pero podríamos decir que estamos en una fase pre-seed rozando la seed, porque realmente ya tenéis recurrencia en la facturación. Sí, 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 yo diría eso, justo. La ronda anterior que hicimos, claro, pre-seed, seed, o sea, al final las barreras son muy borrosas, ¿no? Pero yo diría que ya estamos empezando a encontrar el product market fit, aunque eso yo creo que es algo que nunca se encuentra, ¿no? Se está toda una vida encontrando el product market fit. Pero sí que tenemos indicios bastante claros de que, oye, el cliente tiene el problema, nuestra solución se lo soluciona y ya encontramos una recurrencia en el pago, ¿no? Ahora la idea es escalar esto. ¿Cuál dirías que fue el primer paso real que hicisteis para arrancar? El primer paso real, ¿a qué te refieres con primer paso real? Como una vez empiezas con la idea, vosotros tenéis una idea, podéis tener muchos papeles, croquis, ¿en qué momento esto empieza a tener un contacto real con el mundo y con el mercado? Ya. Mira, nosotros somos unos locos, la verdad. O sea, yo para que te hagas una idea, cuando empiezo con esto, yo estaba viviendo en Holanda con un trabajo que me daba de comer y decidí irme a Valencia con la maleta y poco más. Entonces, desde un principio la suerte que hemos tenido es que sí que hemos podido desarrollar muy rápido y muy bien, porque hemos tenido a personas dentro del equipo que son desarrolladores que siguen a día de hoy con nosotros trabajando part-time porque tienen sus movidas, pero que nos han ayudado mucho a sacar los primeros prototipos, ¿no? Entonces, desde el principio, el error que yo creo que hemos cometido mucho nosotros es desarrollar antes de testear. O sea, hemos hecho mucha funcionalidad para un cliente con el que ni siquiera habíamos hablado. Entonces, nuestros primeros pasos realmente fueron desarrollar, que es el equivocado, porque primero tienes que hablar con el cliente.
pero ese error lo hemos cometido. Sí. Y sí que cuando llegamos al primer centro educativo y lo llevamos a la realidad, que fue un centro en Córdoba, fue cuando realmente empezamos a ver cierto indicio de qué estaba pasando aquí y qué teníamos que hacer. Bueno, ¿y cuánto tardaste en generar vuestra primera venta? Venta real, ¿eh? Ya no estamos hablando de usuarios beta ni demos, sino... Toda una vida, ¿eh? O sea, nos costó mucho, la verdad que los principios fueron muy duros. Claro, primero tuvimos esos 2 colegios que lo testearon y los 2 colegios se lo dimos gratis. Yo te diría que más de un año, ¿eh? En conseguir la primera venta real, que fueron esos 4 centros que se involucraron. Claro. De eso, porque al principio, primero perdimos mucho tiempo desarrollando cosas que no sabíamos ni siquiera quién las quería, ¿vale? Después lo aterrizamos en aulas, pero nos dimos cuenta que el producto que habíamos construido no tenía nada que ver con lo que quería nuestro cliente. Había que dar un cambio de enfoque total. Y luego ya, después de pulirlo mucho, llegamos a esos primeros clientes. Y aún así ese primer producto seguía estando muy lejos de lo que se convertiría en algo realmente útil, pero hubo 4 locos que apostaron por nosotros. Y esas ventas también nos desviaron bastante la atención porque no teníamos claras las cosas, o sea que los principios nunca son fáciles, la verdad. Claro. ¿Cómo se siente en ese momento? ¿Qué aprendéis cuando de repente un cliente pone el dinero sobre la mesa y dice, te compro eso que estáis haciendo? Ah, es increíble, ¿no? O sea, era esa primera sensación de, hostia, esto sirve, esto se lo creen, ¿no? No es algo ya solo nuestro. También fue muy increíble para mí la primera vez que lo llevamos a aulas, incluso que no pagaban, ¿no? O sea, yo tengo uno de los mejores recuerdos que tengo de Synergic, es que en ese momento tenía otro nombre, ¿no? Pero estaban en clase los chavales jugando ahí y tal, y no sé qué, y luego salimos, ¿no? Y estamos en el pasillo y me viene un chaval, me ve, se viene corriendo, me da un abrazo y dice, ¡ay, qué bien me lo he pasado en clase con la Energica! Que era el nombre del producto en ese momento. Andaluces. Andaluces hasta, vamos, hasta la médula. Y esa sensación fue muy bonita. Y luego ya cuando tienes centros educativos que confían en ti, joder, pues la verdad que es un gustazo. Te da un montón de energía, pero también hay que tener cuidado porque te puede dar energía en la dirección equivocada, ¿no? Porque cuando eres ese primer cliente, como que es tu Dios, ¿no? Todo lo que diga, tienes que hacerlo. Claro. Y igual te está desviando y te está haciendo crearle una consultoría más que un producto escalable. Claro, está bien diferenciar lo que son necesidades específicas de un cliente de lo que son patrones, que a veces nos pasa. Escuchamos al primer cliente y parece que hay que darle todo, cuando la realidad es que no tenemos que identificar patrones del mercado. Necesidades Totalmente. que tengan todos los clientes y no solo uno. Y por supuesto, entender su feedback, pero no decir que sí a todo porque somos una startup, hay que ser escalable y ofrecer un servicio, no una consultoría. Por Total. supuesto, quien quiera ofrecer consultoría, pues puede hacerlo. Puedo hacerlo, es un Pero negocio. si hablamos de startups, no podemos hacerlo porque entonces nos desviamos del foco. Cuéntame un poco cómo era el equipo fundador, cuánto habéis sido, cómo os conocisteis, cómo empezó aquello y cómo eran los roles, sobre todo, que eso también es importante, en repartirse roles. Totalmente, totalmente. Pues como te comentaba al principio, empezamos con una serie de programadores que empezaron trabajando part-time, pero sí como fundadores y que, pues, implicaron un montón, que estuvieron al final 2 años sin ver un euro y confiando en la idea, ¿no? Y eso ha sido muy importante. Y luego, en la área, o sea, yo de hecho no empecé como CEO, yo empecé como diseñador o tema de producto, porque yo lo que he estudiado es eso. Ese es mi background, ¿no? Empecé con Alejandro Linares, que era en ese momento mi socio, que él era el que llevaba más la parte de negocio, ¿no? Lo que pasa es que, claro, en el tema de la startup, para mí, yo siempre diré que lo más duro es el tema de los líos entre socios, ¿no? Porque yo lo he vivido muy, muy desde cerca. O sea, Alex es un amigo mío de toda la vida y yo a día de hoy le quiero y le aprecio un montón y es una persona magnífica. Lo que pasa es que con el tiempo, al final, nos fuimos distanciando en torno a la estrategia de la empresa, ¿no? O sea, al principio estábamos muy alineados y los dos queríamos ir a lo mismo, ¿no? Pero a medida que íbamos avanzando, él al final no veía las mismas cosas que yo, él quería desviarse hacia un producto que no iba tanto a los centros educativos, sino que era más proveedor para otro tipo de servicios que dan los centros, ¿no? Y llegó un momento en el cual, pues, tuvimos una desviación tan grande que de cara al equipo era un problema, ¿no? Porque en ese momento ya teníamos más equipo y ellos no veían claro, pues, oye, ¿quién está liderando esto? Me están diciendo cosas contradictorias, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces, para mí de lo más duro, pero también lo que más me ha hecho aprender y crecer como emprendedor ha sido el lidiar con esa situación, ¿no? Al final, por suerte lo podemos acabar de una manera amistosa. Él decidió salir por sus propios medios y al final pues me cedió sus acciones a un céntimo, que es, la verdad que se lo agradezco mucho y nos ha permitido pues seguir creciendo, ¿no? Y él luego pues nos ha apoyado desde fuera, ¿no? Pero el tema de elegir los fundadores, tú siempre empiezas
con un equipo fundador con el que tienes mucha ilusión, pues igual con un amigo, alguien con el que estáis juntos en esto y tal, pero hay que tener mucho cuidado porque esto con el tiempo se deteriora y si no tenéis una alineación, un propósito muy claro los dos que os una a muerte, es muy fácil empezar a desviarse hasta el punto en el que ya no hay vuelta atrás. Claro, yo creo que al final un buen socio tiene que ser una persona con el que las discusiones se lleven bien, porque el problema es que va a llegar un momento, hay decisiones importantes, y de hecho creo que si hay un equipo de fundadores que no discuten, es señal de que no le importa lo que están haciendo a uno de los dos. Pero la cuestión es que va a haber diferencias y yo creo que en esa parte de desalinearse, soy de los pocos equipos que creo que han tenido una diferencia entre socios, han sido capaces de mantener la amistad y también llevarse bien. Creo que eso también es importante de tener socios que en caso de separación, pues que no te la líen y que no te cierren la empresa, porque yo creo que hemos visto muchos casos cercanos de startups que entre dos, tres socios se han peleado y se ha cerrado la empresa y encima se han metido en líos de denuncia. O sea que Total. es muy difícil encontrar eso. Es Es que decir, además, si él hubiese querido, cerrábamos, ¿eh? O sea, al final eso es así, eso es exactamente. así. Al final, con una startup, cuando te echas un socio, es literalmente como una boda, hay que tomárselo como tal, o sea, Sí, porque luego en el divorcio hay abogados, hay papeleo, o sea, esto es exactamente lo mismo, ¿no? Y al final hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque uno nunca sabe. Lógicamente todos empezamos con mucha ilusión, pero para mí la clave es que en ese propósito estéis muy alineados. Y sí, claro, en nuestro caso, yo creo que el problema fue que también al pivotar tanto, no teníamos los dos el mismo propósito alineado, ¿no? Como que cada uno queríamos ir en direcciones ligeramente diferentes y eso no funciona, ¿no? Porque esas claro. pequeñas diferencias al principio cada vez se hacen más evidentes hasta que llega un punto que eso explota. Sí, al final llega un punto que cada uno quiere seguir un camino y no es fácil mover un equipo pequeño de una startup hacia dos caminos. Quizá Es una empresa imposible. grande puede desviar recursos, pero una empresa pequeña necesita mantener un foco. De hecho, al principio lo intentamos, ¿no? El decir, oye, pues prueba tú a hacer esto por un lado y prueba yo a hacer esto por otro, pues que al final dices, tío, es que no tiene sentido. Claro. A veces es duro, pero creo que a veces la mejor decisión puede ser esa. Y bueno, creo que es mejor eso que cerrar un proyecto, sino decir, oye, pues quizás mejor dividir fuerzas, dividir energía y quien quiera quedarse que se centre y quien quiera irse, pues que se vaya, pero quizá que si no se pueden hacer todas las cosas hay que apostar por una y ya está, eso está Total. bien. Ahora me gustaría saber a nivel liderazgo, porque quizá cuando empezamos estamos solo los fundadores y es llevarse bien entre un equipo de dos o tres como mucho, pero en el momento que ya empiezas a tener equipo y te toca hacer ese rol de liderar, ¿cómo se llevan los conflictos, incluso los despidos a gente que a veces son un poco duros? Cuando alguien lleva muchos meses apostando por tu empresa y aunque obviamente no es un socio y es legal despedir a las personas por bajo rendimiento, ¿cómo se lleva cuando una persona ha puesto tanto cariño? Ya. A ver, a nadie le gusta despedir, ¿no? Vale. Es una putada, si puedo usar la palabra, Sí, porque al final mm, uno que no es una situación cómoda, ¿no? Pero sobre todo yo creo que es difícil despedir, es particularmente difícil despedir mal, ¿no? Yo creo que lo más importante de cara a hacer pues un despido es, primero, que el empleado ya debería saber. O sea, ya, nosotros una cosa que trabajamos mucho en Synergic, que un valor de empresa que tenemos muy arraigado es la transparencia. O sea, en ya. Synergic todo el mundo sabe el dinero que gana todo el mundo sabe cuánto dinero tenemos en el banco, todo el mundo sabe lo que estamos haciendo. O sea, somos muy, muy transparentes y yo creo que esto ayuda mucho a que la gente se lo vea venir, ¿no? O sea, nosotros hemos tenido que hacer despidos, pero honestamente cuando lo hemos hecho, la persona con la que nos sentábamos decía, sí, ya sé lo que me vas a decir. O sea, ya sea por un desalineamiento de que estamos yendo en una dirección y esta persona pues no tiene sentido en la dirección a la que estamos yendo, o simplemente porque, oye, el rendimiento no está ahí y es que lo estamos viendo y es muy evidente, ¿no? Entonces, el problema viene si tienes una situación en la que la persona no se lo ve venir y le echas un poco por la cara o porque no se lo has comunicado bien, entonces te puedes meter en conflictos y así de todo, ¿no? Pero Claro. yo creo que si juegas con las cartas sobre una mesa, ¿no? Si juegas en abierto, pues todo esto lo llevas mucho mejor, ¿no? Y esa para mí es la clave, ¿no? Luego, lógicamente, pues hacerlo con mucha mano izquierda, ¿no? O sea, el comunicar, ser muy empático, sentarte con otra persona y realmente ponerte en su perspectiva y entenderle. Pero yo creo que eso, cuando emprendemos, es fácil porque la gente que tienes a tu alrededor casi que les ves todos los días y les ves desde el principio, ¿no? Entonces, es fácil ser empático, por lo menos en mi caso, a mí lo que más me cuesta es tener la dureza para luego ejecutar lo que hay que hacer como emprendedor. Claro. Son momentos, yo creo que son momentos bastante difíciles, pero necesarios porque al final el dinero es limitado y cuando alguien no encaja o no puede rendir porque quizás no es su sitio, pues hay que tirar por ese camino y bueno, es bastante duro. Yo creo que el primer despido es el peor de todos Sí, porque sí. nadie quiere hacerlo, pero cuando toca
pues nada, yo creo que con empatía más o menos se soluciona, porque realmente es lo mínimo que podemos hacer. Total. Al final es un equilibrio de mano izquierda y mano derecha. O sea, hay que Sí, tener la empatía para estar ahí, pero también tú tienes que ser suficientemente rápido, ¿no? Siempre se dice, ¿no? Lo de hire slow, fire fast. Al final en startups no tenemos recursos. Si una persona que no está rindiendo se queda ahí y no estás tú siendo capaz de ejecutarlo, chico, puede ser que mueras, ¿no? Entonces, claro, tú tienes que pensar, ¿qué prefiero? ¿Despedir a una persona o despedirles a todos? Y eso es sí, lo que tienes que tener siempre en la cabeza. efectivamente. Ahora me gustaría hablar de cuál fue el momento más estresante que has vivido a día de hoy, hasta a día de hoy en la historia de la empresa y cómo te sentiste, cómo se vive eso desde dentro. A ver, ya lo hemos comentado, pero sin lugar a dudas el momento de la separación con mi socio, ¿no? O sea, al Sí, final eso fue un momento muy duro porque con otro tipo de problemas son problemas que puedes trabajar, digamos, para solucionarlos, o sea, trabajar más o rendir más o tal, aunque lógicamente hay un límite. mm, Pero con esto es una separación tan fuerte que, claro, todos tus esquemas se vienen abajo, ¿no? claro. Y psicológicamente la verdad que también fue muy duro lidiar con eso. O sea, yo recuerdo un momento que digo, tío, ¿cómo puede ser que sea capaz de convencer a un inversor de que esto va para adelante, pero no soy capaz de convencer a mi propio socio, ¿no? O sea, eso es muy duro, ¿no? El enfrentarte a eso. Y al final tampoco era culpa ni mía ni suya, era simplemente que las cosas eran así y ya está. Pero tú en ese momento, desde dentro, pues te lo achacas, no lo entiendes, te frustras y la verdad que no es fácil. Bueno, también me gustaría hablar de, igual que hemos hablado de momentos malos, momentos buenos, el día a día de una startup, esa montaña rusa. Yo creo que desde que te conozco, que es desde que yo empecé a emprender básicamente, te he visto una persona que creo que hace las cosas de manera muy coherente y que pone unos límites a lo que es el trabajo, que eso creo que a los emprendedores en general nos cuesta. ¿Cómo dirías tú que cuidas tu salud mental dentro de las posibilidades de llevar una startup? Porque sabemos que a veces es muy complejo. Sí, a ver, yo no estoy siempre en mi mejor momento, pero sí que lo intento. Sí que es verdad que eso, como dices tú, emprender es tan montañas rusas, hay momentos que te sientes el rey del mundo y momentos que crees que es una cucaracha, ¿no? Pero sí que es verdad que para mí es muy importante, o sea, creo que hay mucha gente que asocia su persona a la startup, ¿no? O Mm, sea, que toda su persona es la startup. Y si la startup va bien, ellos están encantados. Si la startup va mal, ellos son una mierda. Creo que es importante recordar que somos personas, que vale, tenemos una empresa, pero también tenemos hobbies, amigos, cosas que hacer. Yo sí que soy muy estricto con ciertas cosas. Por ejemplo, el deporte no me lo quito jamás. a mí Para mí el tampoco. deporte es la manera de quitar y eliminar esa frustración. Y no estoy dispuesto a saltarme el gimnasio, saltarme correr, saltarme las cosas que a mí me gustan por trabajar. Eso le pongo un límite, ¿no? Y luego, a partir de ciertas horas, cierro. Y es que es muy fácil quedarte y hacer una cosa más, hacer una cosa más. Y hay días que nos pasa y es inevitable y nos No. pasa a todos. Pero tienes que ser consciente de que tu cuerpo no puede seguir ese ritmo, ¿no? Yo he tenido momentos de trabajar demasiado y en cuanto he sentido eso de quemarse, ¿no? Digo, hostia, yo aquí no puedo, ¿no? No. Y hay que echarse para atrás y chicos, si no llegas, no has llegado, pero no se acaba el mundo. Si, incluso si tu empresa se muere, no se acaba el mundo. Has vivido una cosa Ya. preciosa, has tenido un proyecto increíble, lo has pasado fenomenal, has aprendido un montón. Es que lo peor que puede pasar es que hayamos aprendido muchísimo. Es que yo creo que al final una startup es como un coche con el que quieres llegar a un viaje. Por mucho que tú quieras seguir sin gasolina, no llega. Se te va a venir el coche y te va a quedar tirado en mitad de la carretera. A veces es necesario parar, repostar, descansar. Y claro, yo creo que es muy difícil hacer eso y como anécdota voy a contar una historia. Cuando estábamos en Hinojosa, un campo que tiene Ernesto, no sé si estábamos celebrando tu cumpleaños o qué ocurría ese fin de semana, pero yo recuerdo que viniste del baño y me dijiste, he visto de reojo una notificación, un correo, que hay un inversor que entra y creo que, no sé si con ese inversor cerraba la ronda, pero me acuerdo el decir, no he abierto el correo porque hoy estoy descansando. Yo creo que ganar esa batalla, porque es difícil, ¿eh? Porque es difícil y encima para algo bueno es más difícil, pero ganar esa batalla yo creo que es lo que te ayuda a decirte a ti mismo, respeto mi tiempo de descanso, porque al final el emprendedor, y a mí me pasó, tiende a trabajar quemado, a acostumbrarse a trabajar a bajo rendimiento con la excusa de que hay mucho trabajo, pero es que si hay mucho trabajo, con más razón tienes que descansar y con más razón tienes Totalmente. que hacer deporte y hacer lo que necesitas. Y luego que muchas veces nos pensamos, hostia, como somos emprendedores, la gente no va a entender que descansemos, ¿no? O sea, como nos ponemos esa autocarga, Sí, pero es mentira. O sea, yo 100% cuando hablo con... Estaba en una reunión hace poco con un cliente y estamos haciendo un proyecto juntos y tiene que estar para septiembre. Y yo le dije, bueno, yo es que yo mañana personalmente me voy de vacaciones y me voy y yo me olvido de todo. A mí no me conocen, ¿eh? Y yo le dije, oye, yo es que me voy de vacaciones, quiero que lo sepas.
Y la cliente me dijo, hombre, pues claro que sí, todos tenemos derecho a vacaciones, tal, ya nos vemos dentro de una semana, tranquilo, tal, no sé qué. O sea que luego la gente es súper comprensiva, pero es algo que Claro. está en nuestra cabeza, que nos pensamos que es súper importante y es lo que dices tú, que es que al final no rindes más, rindes menos, ¿no? Entonces, obligarte a parar, súper clave, 100%. Si volviera a empezar de cero hoy, ¿qué haría o qué no haría? ¿Qué le diría a una persona que está empezando hoy desde cero? Yo creo que mi mayor fallo emprendiendo, honestamente, fue el tema de, hostia, yo soy muy techie, ¿vale? O sea, a mí me Mm, encanta la tecnología. Yo personalmente no soy desarrollador, pero sí que soy diseñador, entonces me meto enseguida en el mundo del producto. Y cuando empecé, hice mucho el fallo de desarrollar, 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 desarrollar sin estar en contacto con el cliente, ¿no? O sea, cuando emprendemos, de verdad tenemos que estar obsesionados con hablar con esa persona, ver qué es lo que le pasa, ver si le ayudas y puedes testear muchísimas cosas con papel y lápiz, con un Excel y con poco más, ¿no? O sea que realmente lo de equivocarse rápido es algo que sé que es un cliché de startup de la hostia, pero que yo no he seguido y que lo he sufrido en mis carnes. Entonces, eso para mí es súper, súper importante. Y luego, cuando crezcas, crecer de manera estratégica, el controlar el gasto también es súper importante. Probablemente puedas empezar con menos y con una organización más ligera. Nosotros también hemos tenido el problema que también hemos contratado mucho, hemos crecido muy rápido para hacer un productazo gigantesco y claro, ahora para llegar a esa rentabilidad tenemos muchos desafíos, ¿no? Entonces, crecer de una manera más controlada y más en contacto con ese cliente, a mí me hubiese hecho la vida mucho más fácil, la verdad. Creo que a veces son cosas que cuando pasa el tiempo y lleva un tiempo emprendiendo se ven obvias, pero cuando empieza es todo un lienzo en blanco, no tienes ni idea cuál es el mejor camino. Y bueno, yo creo que hablando de caminos, creo que uno cuando mira la vista atrás ve un poco cómo se conectan los puntos y cómo cogimos el mejor camino y qué decisiones fueron clave. A mí me gustaría que nos cuentes cuál dirías que fue una decisión clave dentro de la trayectoria de tu empresa, que dijeras que marcó un antes y un después, que te permitió pues, avanzar hasta un momento que quizás si hubiera seguido el camino B, no estaría aquí. Estaría pues quizás en otra fase de crecimiento o incluso con la empresa cerrada, nunca se sabe. Yo creo que para mí ha sido muy clave el confiar en mi equipo. O sea, creo que es muy importante rodearte de personas que sean fantásticas, o sea, que realmente estén con ese nivel. O sea, nunca nadie va a estar tan obsesionado como tú, ¿vale? Porque, escúchame, tú eres el fundador, es tu empresa y tú siempre eres el número uno en eso, ¿no? Pero rodearte de personas que realmente creen en esto y que quieren ir a muerte es muy importante, ¿no? Y yo he tenido mis momentos altos y mis momentos bajos. Y en esos momentos bajos, el apoyarte en tu equipo ha sido súper importante. Yo recuerdo pues varias situaciones, ¿no? Pues cuando estuve levantando la ronda de inversión la primera, sobre todo en ese momento, estaba súper lejos del día a día de la empresa, ¿no? Y tuve que dejar muchas cosas a Pepe, a nuestro CTO, que yo no podía hacer y que él tomó el liderazgo y ahí yo creo que hizo muy bien de líder y fue capaz de llevar eso adelante, ¿no? Luego más adelante en todo el tema de marketing y ventas con Shaco, ¿no? Que es otro compi y ahora con Andrés, ¿no? Al final el confiar en las personas y el saber que incluso si no estás tú las cosas van a funcionar y que puedes confiar. Yo ahora mismo, por ejemplo, estamos testeando una cosa nueva que es Utopía para Familias, que es básicamente el mismo producto, probarlo con familias. Ahí nos entraron 17 leads y es algo que no tenemos nada testeado. Pues yo mañana me voy de vacaciones, le he pasado todo el marrón a mi compi y le he dicho, tío, yo sé que tú puedes hacer esto. Testéalo, habla con los clientes, encuentra qué es lo que necesitan y vamos a llevarlo adelante, ¿no? Y me voy totalmente tranquilo. Y si no fuera porque me puedo apoyar en ellos, mi salud mental estaría totalmente fuera. O sea que también es muy importante. Eso está muy bien. Yo creo que a veces sin querer los emprendedores hacen un poco de micromanagement porque nos cuesta esa parte de delegar, pero yo creo que realmente cuando le das un marco de decisiones claro a tus empleados, pueden actuar como tú lo harías, pero por supuesto con su criterio, porque al final necesitamos Que que a tengan veces es criterio mejor. propio. Y normalmente es Claro, mejor, de hecho, porque tú estás tan apegado, tú estás tan cerca de todo sí, que lo ves todo distorsionado. Entonces, sí, el poder confiar en ellos para mí es súper importante. qué bien. Y bueno, ya nos quedaría ver qué consejo te gustaría darle a alguien que empieza a emprender que consideras que sea clave para que le vaya bien. Honestamente, para emprender hay que estar un poco loco, yo creo. Todo el Mm, mundo que te vea, estoy seguro que si está pensando en emprender lo estará. Pero también creo que es el trabajo más bonito que se puede tener. O sea, sí, dedicarte a lo que realmente te gusta es apasionante y yo la verdad es que voy todos los días a la oficina con una sonrisa oreja a oreja porque hago lo que me gusta y eso me siento muy afortunado, ¿no? Entonces, mi consejo es, si emprendéis, pensároslo bien y emprended sobre algo que realmente os apasiona. muy Porque bien. si no os apasiona, no vais a aguantar.
Totalmente. Yo creo que cuando hay una misión clara es como que los momentos difíciles están ahí, pero se hacen más o menos. Pero tú te acuerdas de, oye, yo estoy haciendo esto por esto, ¿no? El tema del propósito, ¿no? Y dices, somos muy pesados Sí, nosotros con el propósito, pero decir, tío, que es que vamos a cambiar la educación de este país, o sea, que es que vamos a cambiar la manera de dar clase, vamos a ya. ayudar a las personas a entender en qué son buenas, ¿no? O sea, cuando estás en esos momentos de, "Uf, y hay que hacer esto y esto y esto", sí, pero estos chavales, ¿qué? Les vamos a Ya. cambiar la vida, o sea, que Yo merece creo la que ya pena. la estáis cambiando un poquito, ¿eh? Parece que va Poquito a poco a poquito, poco, pero poquito a yo creo poquito. que de aquí a unos años veremos un resultado muy grande. A ver si es verdad, a ver si es verdad. Bueno, ya nos faltaría saber cómo podemos seguir tanto tu trabajo, el de tu persona, Ernesto Buñuel, como de Synergic, Utopía y, bueno, cualquier persona que si por supuesto nos está escuchando aquí, cualquier profe o alguien que esté cerca del sector educativo, pues que puedan encontraros. Totalmente, puedes contactarnos en LinkedIn, somos Synergic, tal y como se escribe aquí. No lo ponemos fácil, ¿eh? Es TTYN-ERG y latina C. Ahí os podéis encontrar en LinkedIn y nos podéis hablar si sois algún profe o estáis en el mundo de la educación y queréis saber más, encantado de contaros. Incluso padres que queráis meter videojuegos educativos a vuestros hijos. En Instagram somos Utopía, @utopia.education, que al final es el nombre del producto y es lo que la gente conoce en el Claro, mundo de la educación. Y nada, y LinkedIn, yo soy Ernesto Buñuel García, cualquier cosa ahí me tiene. estupendo. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Yo soy Raquel Yo soy Ernesto y esto te lo cuento. porque lo aprendí emprendiendo. Muchas gracias y a seguir emprendiendo.